Haye siempre había sido una mujer precavida. Tenía 27 años, trabajaba como diseñadora gráfica desde casa y llevaba una vida tranquila, casi monótona. Solía pensar que el amor llegaría cuando dejara de buscarlo, pero tras la insistencia de sus amigas, un día decidió instalar Tinder. Fue ahí donde conoció a Daniel. Daniel parecía perfecto. Era médico, 32 años, atractivo, con una sonrisa que desarmaba cualquier duda y una voz tan suave que Yaye sentía que podría quedarse dormida escuchándolo. Después de un par de semanas de chats intensos y videollamadas, decidieron conocerse en persona. La cita fue mágica. Pasearon por el parque, rieron, hablaron de sus sueños, de sus miedos, incluso de lo que esperaban en una relación. Yaye sintió que era el destino. Al final de la noche, Daniel le propuso ir a su departamento. Yaye, aunque algo nerviosa, aceptó. Todo parecía fluir de manera natural. Tomaron vino, pusieron música suave, y al amanecer Yaye se despertó entre sus brazos, pensando que por fin había encontrado a alguien especial. Pero entonces empezaron las pequeñas grietas. 2 días después, mientras Yaye estaba en su departamento editando un diseño, recibió un mensaje anónimo. El remitente no tenía foto de perfil, y el mensaje era breve. «Linda noche, Yaye. Me encantó verte dormir». El estómago se le encogió. Pensó en Daniel. ¿Sería él? Quizás estaba jugando, quizás era una broma. Intentó no darle importancia, pero al día siguiente otro mensaje. «Ese lunar en tu espalda no deja que duerma». Ya ahí comenzó a sentirse incómoda. Se duchó, se miró al espejo, repasó su cuerpo. ¿Cómo sabía eso? No, seguramente fue Daniel. O tal vez se lo había mencionado ella. Decidió ignorarlo. La noche siguiente otro mensaje. «Me gusta cuando te muerdes el labio mientras trabajas». Yaye sintió un escalofrío. Ese día no había salido de casa, había pasado todo el día en pijama, frente a su computadora. Empezó a mirar a su alrededor. ¿Podría ser un vecino? ¿Alguien en su edificio? Buscó entre las ventanas, entre los muebles. Nada. Cerró las cortinas, apagó las luces y trató de dormir. Al amanecer, el sonido del timbre la despertó. Era un repartidor. Le entregó una caja pequeña. Dentro había una memoria USB y una nota. «No olvides sonreír para la cámara». Las manos de Yaye temblaban. Encendió su laptop, conectó la memoria y con el corazón golpeando en su pecho, abrió el único archivo que contenía. Era un video de ella misma, durmiendo en su cama. La imagen era clara, perfecta, como si hubiera sido grabada a menos de 1 metro. En el video ella se daba vuelta, murmuraba entre sueños, mientras la cámara se acercaba lentamente a su rostro. Yaye gritó, se apartó del escritorio y empezó a hiperventilar. Quiso llamar a la policía, pero algo la detuvo. El miedo de que no le creyeran, o peor, que el acosador estuviera viendo y se enojara. Decidió que necesitaba ayuda. Llamó a Daniel. «Tranquila, voy para allá», dijo él con voz calmada. Cuando Daniel llegó, la abrazó fuerte. Le besó la frente y le prometió que todo estaría bien. Le preparó un té, se sentó a su lado y le dijo que juntos lo solucionarían. Yaye se sintió aliviada. Esa noche, Daniel se quedó a dormir, pero cerca de las 3 de la madrugada, Yaye despertó. Daniel no estaba a su lado. Lo buscó en el departamento. Lo encontró en la sala, sentado frente a su computadora, viendo algo. Cuando se acercó, él cerró la pantalla de golpe. «Es solo trabajo», dijo con una sonrisa extrañamente forzada. Yaye intentó convencerse de que todo estaba bien, pero las dudas empezaron a envenenar su mente. Al día siguiente, mientras Daniel salía por café, revisó su teléfono. Encontró una aplicación desconocida oculta en una carpeta. Remote Cam. La abrió. Su estómago se revolvió. Ahí estaban, decenas de carpetas con su nombre. Yaye, dormitorio. Yaye, cocina. Yaye, ducha. Cada carpeta llena de videos con fechas y horas. Sintió náuseas, cayó de rodillas, temblando. En ese momento escuchó la llave en la puerta. Daniel regresaba. Yaye corrió al baño y vomitó. Cuando salió, él estaba ahí, mirándola. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Ella intentó sonreír. «Creo que estoy enferma. Necesito dormir». «Claro, amor», dijo él, y la abrazó. Esa noche, Yaye no durmió. Esperó a que Daniel cayera en un sueño profundo.
Tomó su bolso, su laptop, y huyó a casa de su amiga Sofía. Los días siguientes fueron un infierno. Haye intentó borrar las carpetas, cambiar de apartamento, bloquear a Daniel, pero los mensajes continuaban. Ahora incluían audios de ella hablando con Sofía, de ella llorando en el baño, de conversaciones que jamás recordaba haber grabado. Una noche, al volver del supermercado, encontró la puerta de su nuevo departamento entreabierta. El mundo se le vino abajo. Llamó a la policía. Cuando llegaron no encontraron señales de forzamiento ni huellas, pero sobre su cama perfectamente doblada había una camiseta suya que había desaparecido días atrás. Y junto a ella, una nota: nunca te fuiste realmente. Yaye dejó de comer, dejó de trabajar, apenas dormía. Vivía con miedo, con el teléfono apagado, las ventanas cubiertas, y aún así, cada día encontraba señales de que alguien había estado allí. Un cabello que no era suyo, un plato fuera de lugar, ropa interior que desaparecía. Una madrugada escuchó un golpe en la cocina. Armándose de valor, tomó un cuchillo y salió a enfrentar a lo que pensó era su acosador. Pero no había nadie, solo el reloj de pared que había caído. Mientras lo recogía, notó algo detrás. Un pequeño agujero en la pared, tan perfecto como un ojo de cerradura. Al otro lado, el apartamento vacío de un vecino que jamás conoció. Yaye se arrodilló, sintiendo que el aire la abandonaba. Del otro lado del agujero, un susurro. ¿Por qué dejaste que terminara? Corrió. Salió al pasillo. Golpeó la puerta del apartamento vacío. Nadie. Bajó al portero. Nadie conocía al vecino. Nadie lo había visto entrar o salir. El departamento había estado desocupado por meses. Desesperada, Yaye recurrió a un investigador privado. El hombre, de rostro cansado, escuchó su historia y aceptó ayudarla. Una semana después, regresó con un rostro que era todo menos tranquilizador. Ese hombre Daniel no existe, dijo. ¿Cómo que no existe? No tiene registro médico, ni licencia, ni propiedad a su nombre. Nada. Es como si hubiera aparecido de la nada. Yaye sintió que su mundo se derrumbaba. El investigador le mostró capturas de las cámaras de seguridad de su edificio. Daniel entrando y saliendo, cargando bolsas, cajas, herramientas. Ese hombre te instaló un infierno en tu propia casa, dijo el investigador. Esa noche, Yaye decidió huir. Empacó lo poco que quedaba, tomó un taxi y se dirigió a un hotel lejos de la ciudad. Finalmente podría descansar, pero el infierno no había terminado. A las 3 de la madrugada, el teléfono del hotel sonó. ¿Disfrutaste el cambio de escenario?, susurró una voz al otro lado. Yaye colapsó. La policía fue incapaz de rastrear la llamada. El hotel no encontró registros extraños. El personal no vio a nadie. Estaba sola, totalmente sola. Pasaron semanas, meses. Yaye cambió de identidad, de ciudad, de apariencia. Intentó reconstruir su vida, hasta que una noche, al llegar a su nuevo apartamento, encontró una caja en su cama. Temblando la abrió. Dentro había una memoria USB y una nota. «Te dije que eras perfecta». Ese fue el momento en que Yaye comprendió que no había escape. Ya no era solo Daniel. Era algo más grande, más profundo, más retorcido. Una red, un círculo oculto. Ella era parte de un juego, de un espectáculo sádico para quienes observaban desde las sombras. Y lo peor, lo supo al conectar la memoria, no era lo que había en los videos. Era lo que faltaba. En las grabaciones más recientes, se veía a sí misma, dormida. En su nuevo apartamento, en su nueva cama, y detrás de ella una figura. Alta, silenciosa, con un rostro que no reconocía. El video terminaba con un mensaje en pantalla. Próximo episodio, final de temporada. Yaye gritó. Cayó de rodillas. El terror era tan absoluto que sintió que el corazón le fallaba. Las luces parpadearon. El teléfono sonó. «Te dije que nunca te fuiste, amor». Las paredes comenzaron a vibrar. El sonido de pasos, de golpes, de puertas abriéndose y cerrándose. Yaye intentó correr, pero todo era un laberinto. Su casa, su refugio, ya no era suyo. Era un escenario. Ella era la protagonista de un espectáculo del que nunca pidió ser parte. El final llegó en silencio. Una cámara descendió del techo, suave, mecánica. Yaye la miró, rota, vencida. «¿Qué quieres de mí?», susurró. La cámara giró. Una luz roja se encendió, y entonces lo entendió. No querían nada de ella. Ya lo tenían todo.
La pantalla de su laptop se encendió sola. Un contador comenzó a marcar 10, 9, 8. Hayes se acurrucó en un rincón llorando mientras la cuenta regresiva avanzaba. Cuando llegó a 0, todas las cámaras de su apartamento, ocultas en cada rincón, se encendieron al mismo tiempo, lanzando un destello cegador. La transmisión había terminado, y el mundo, al otro lado de la pantalla, pedía a gritos la próxima víctima. Madrid brillaba con sus luces nocturnas. Las calles empedradas, los balcones adornados con geranios, las risas de turistas y locales flotando en el aire. Para Carla, de 34 años, este viaje representaba algo más que unas simples vacaciones. Era un intento desesperado de revivir lo que quedaba de su relación con Álvaro, su pareja desde hace 7 años. Pero Álvaro había desaparecido. Carla estaba sentada sola en una terraza de Malasaña, su copa de vino medio vacía, cuando llegó el mensaje. Lo siento, Carla. No voy a volver al hotel. Me quedo con Sofía esta noche. Al principio pensó que era una broma, pero al mirar la foto que acompañaba al mensaje, Álvaro en un bar, abrazando a una mujer rubia, sonriente, algo dentro de ella se rompió. Su mano tembló al dejar el teléfono en la mesa. Sentía el pecho vacío, como si un abismo se hubiera abierto en su estómago. Las risas alrededor sonaban distorsionadas, como si vinieran desde una radio mal sintonizada. Respiró hondo. No iba a llorar ahí. Tomó el teléfono para llamarlo, pero la llamada iba directa al buzón. Un nudo de pánico comenzó a formarse en su garganta. Decidió volver al hotel. Quizá todo era un error, pero al entrar a la habitación lo encontró vacío. La maleta de Álvaro ya no estaba. La madrugada fue larga. Carla caminó sin rumbo por las calles. Se detuvo frente a una fuente, mirando su reflejo distorsionado. Sintió un escalofrío. Fue entonces cuando sonó otro mensaje. Desconocido. Pobrecita, no sabías nada, ¿verdad? Carla frunció el ceño. Respondió. ¿Quién eres? Yo soy Sofía, pero no la Sofía que crees. Él no es lo único que perdiste esta noche. Carla miró alrededor. Nadie. Solo un hombre en un banco, borracho, unos adolescentes riendo al fondo. Sintió la piel de los brazos erizarse. ¿Qué quieres? Verte abrir los ojos. Porque no es Álvaro quien deberías temer. El aire pareció espesarse. Un coche pasó despacio. Carla sintió que la miraban desde adentro, pero no distinguió rostros. Al volver al hotel encontró la habitación revuelta. Sus cosas tiradas, la ropa desparramada. La maleta abierta, su pasaporte desaparecido. Corrió a la recepción, pero el recepcionista, un hombre pálido de ojos vidriosos, negó haber visto nada. Carla notó que su acento no era madrileño. Le preguntó de dónde era. No respondió, solo sonrió. Cuando subió de nuevo había una nota pegada a la puerta. Mañana por la noche en el retiro, trae lo que queda de él. Carla se sintió desfallecer. Se recostó en la cama sin desvestirse, la luz encendida. Pasó la noche entre sobresaltos. Cada ruido en el pasillo parecía un paso que se acercaba. Cada sombra bajo la puerta, una amenaza. La mañana llegó pesada. Buscó a Álvaro por teléfono, por redes, por todo medio. Silencio. La desesperación comenzó a ceder a la ira. Decidió ir al retiro esa noche, pero antes algo la llevó al hotel de Sofía, que había rastreado en la madrugada. El recepcionista negó conocerla. Un anciano la observaba desde un rincón del vestíbulo. Cuando Carla se dio la vuelta para marcharse, él se le acercó y susurró: «Vuelve atrás antes de que sea tarde». La noche cayó. Carla llegó al retiro. El parque, hermoso de día, parecía un laberinto oscuro al anochecer. El estanque reflejaba una luna descompuesta. Siguió el sendero de mensajes que Sofía había dejado. Bancas marcadas con cinta roja, un pañuelo colgado en un árbol, una cadena de pulseras de plástico atadas a una farola. Llegó hasta un claro. La esperaba una figura encapuchada. «¿Sofía?», preguntó Carla, la voz temblorosa. La figura se quitó la capucha. No era Sofía. Era un hombre pálido, delgado, con ojos hundidos. En su mano sostenía el reloj de Álvaro. «Él ya no importa», dijo el hombre. «Ahora es tu turno». A partir de ahí, Carla fue arrastrada a una pesadilla. Descubrió que Álvaro había sido parte de un juego macabro. Un círculo de apuestas, grabaciones clandestinas, desafíos mortales entre parejas. Ella era el premio final. La nueva pareja que lo había seducido no era una mujer, sino una organización.
Álvaro había entregado a Carla a cambio de dinero, fama en las redes oscuras y un pasaje de salida. Pero algo salió mal. Ahora Carla era el objetivo, y Álvaro estaba muerto. Huyó por las calles, perseguida por sombras. La ciudad, antes luminosa, se volvió una trampa. Coches que pasaban lentamente, tiendas que cerraban sus persianas al verla, personas que le daban la espalda. El pánico creció dentro de ella como un fuego descontrolado. En un momento logró refugiarse en una iglesia. Allí conoció a Sor Lucía, una monja anciana que parecía saber más de lo que contaba. «Has sido marcada», dijo Sor Lucía, mientras le entregaba una medalla gastada. «Reza, Carla, porque esta noche no acaba hasta que alguien muera». Carla, agotada, sin entender del todo, decidió enfrentarlos. La confrontación final ocurrió en un edificio abandonado. Carla llegó guiada por mensajes, temblando, armada solo con un cuchillo de cocina robado del hotel. Allí vio a Sofía por primera vez, una mujer de mirada vacía, hermosa y perturbadora, que la aplaudía lentamente. «¿Por qué?», gritó Carla. «Porque tú eras perfecta», respondió Sofía. «No todos aceptan entrar en el juego, pero tú fuiste elegida». Álvaro yacía en una silla, atado, apenas consciente, su rostro desfigurado por los golpes. Carla no dudó. Saltó hacia Sofía, forcejearon. El cuchillo cayó, alguien gritó. Álvaro aprovechó el caos para liberarse, pero su cuerpo era débil. Sofía tomó el cuchillo. Carla cerró los ojos esperando el golpe fatal. Un disparo. Sofía cayó. Detrás, Sor Lucía, con un revólver en la mano, temblando. «Corre», dijo la monja. En el final, Carla escapó de Madrid en un tren nocturno. Mientras el paisaje pasaba, contempló su reflejo en la ventana. Tenía los ojos enrojecidos, las manos arañadas, el cabello sucio. Pero estaba viva, o eso creía. Su teléfono vibró. «¿Creíste que había terminado?». Carla sintió que el terror volvía a colarse en su pecho. Madrid desaparecía en la distancia, pero el juego apenas comenzaba. Marina despertó con un zumbido en los oídos, una sensación espesa en la garganta y el tenue eco de risas ahogadas resonando en su cabeza. El amanecer filtraba su luz pálida a través de las persianas mal cerradas, bañando su dormitorio en un gris enfermizo. A su lado la cama estaba vacía. El desconocido se había ido. El nombre de él no lograba alcanzarla. ¿Había sido Pablo? ¿O tal vez Lucas? Lo había conocido en un bar la noche anterior, una mezcla de alcohol, risas y caricias rápidas que terminó en su apartamento. No esperaba nada más que una noche de distracción, pero al despertar, el vacío en la cama parecía haberse tragado no solo al hombre, sino también algo más, algo indefinible. Arrastrándose fuera de la cama, Marina cruzó al baño. El rostro en el espejo le devolvió una imagen demasiado pálida, ojerosa, con marcas rojas en el cuello. Se mojó la cara para despejarse, y al alzar la mirada de nuevo lo notó. Detrás de ella, en el reflejo, una silueta. Se giró con un sobresalto. Nada. Volvió a mirar al espejo. El reflejo la mostró sola. Sacudió la cabeza. «Estás cansada, Marina», murmuró, aunque su voz tembló más de lo que pretendía. El eco de las risas de anoche le pareció de repente lejano, como un sueño húmedo y pegajoso. El cuarto olía a perfume masculino, y ese aroma resultó inesperadamente repulsivo. Al salir del baño pasó frente al espejo del pasillo. Ahí lo vio, un rostro pálido, ligeramente desenfocado, que la observaba desde dentro del cristal. Era él, el desconocido. Sus ojos parecían demasiado abiertos, su sonrisa se extendía más de lo que debería ser posible, y su piel parecía vibrar, como si estuviera atrapado en una grabación defectuosa. Marina dio un paso atrás. El reflejo, sin embargo, no imitó su movimiento. El hombre del espejo alzó la mano, moviéndola lentamente de un lado a otro, como si saludara, o peor, como si advirtiera. Las primeras horas del día pasaron entre intentos desesperados de racionalizarlo. Marina llamó a Carla, su mejor amiga, pero cortó antes de que atendiera. ¿Qué iba a decirle? ¿Que el tipo con el que se acostó anoche estaba en sus espejos? Cerró las cortinas. Evitó mirarse en los reflejos. Tapó el espejo del pasillo con una sábana, el del baño con una toalla. En la sala volteó el televisor para que no reflejara nada. El miedo reptaba bajo su piel, una ansiedad que no sabía cómo drenar.
A mediodía necesitaba confirmar que no estaba volviéndose loca. Se plantó frente al único espejo que quedaba sin cubrir, el del vestidor. Tomó una respiración profunda, alzó la vista. Ahí estaba él, pero no era el mismo. Su rostro se había deformado, la boca una grieta negra que cruzaba su rostro, los ojos hundidos en cuencas rojas. Y esta vez no estaba solo en el reflejo. A su lado otras figuras emergían, amorfas al principio, pero luego claras. Más hombres, todos con rostros que parecían sacados de pesadillas. Cada uno la miraba, y Marina sintió que el aire se hacía pesado, como si el espejo comenzara a succionarla. Tropezó hacia atrás. El vestidor parecía un horno, la piel de Marina cubierta de sudor. Cerró la puerta de golpe, se acurrucó en el suelo, el celular entre las manos temblorosas. Marcó a Carla. «Marina, ¿qué pasa?» No sé qué hacer. Carla, hay alguien en mis espejos». Silencio. «¿Qué?» «Te lo juro, no estoy loca, están ahí. El tipo de anoche está en todos mis espejos, me está mirando». Carla intentó calmarla. «Voy para allá», prometió. Pero Marina ya no escuchaba. Se había levantado, tambaleante, y su mirada cayó en el ventanal del balcón. Reflejos, incluso el vidrio. Y en él, los vio de nuevo, más cerca. Cuando Carla llegó, Marina estaba en el suelo del salón abrazándose las piernas, rodeada de vidrios rotos. Había destrozado el espejo del vestidor, el del baño, el del pasillo. La televisión estaba en el suelo, estrellada. Carla gritó su nombre. Intentó sacudirla, pero Marina apenas la reconoció. Ellos vienen», susurró Marina, los ojos desorbitados. «Salen del espejo. Ya casi están aquí». Carla trató de limpiar el lugar, de calmarla, de convencerla de que todo era producto del alcohol, de la resaca, de la ansiedad. Pero al atardecer, cuando la luz naranja se apagaba en el departamento, Carla vio algo que la hizo congelarse. Mientras hablaba con Marina en la cocina, notó movimiento en el reflejo de la ventana. Giró bruscamente. No había nadie, pero en el reflejo, un hombre alto, pálido, con una sonrisa demasiado ancha. Carla salió corriendo. No regresó esa noche. Marina quedó sola. Las horas se volvieron plomo, pesadas, difíciles de mover. El apartamento crujía, respiraba como si esperara. Cuando Marina se asomaba a cualquier superficie reflectante, la ventana, la pantalla negra del teléfono, incluso en la cuchara metálica, ahí estaban ellos, el hombre de anoche, y sus acompañantes. Pero esa noche algo cambió. A las 3 de la madrugada, el sonido de un golpe la despertó. Desde la sala llegó un crujido, como cristal partiéndose, seguido de un sonido húmedo, viscoso, que no reconoció. Marina agarró un cuchillo de la cocina y avanzó temblando. En el umbral del salón se detuvo. La ventana del balcón estaba abierta, aunque ella no la había tocado. El aire gélido entraba a ráfagas, empujando las cortinas, y sobre el suelo de madera, mojado de algo que no era agua, marcas de pisadas. Desnudas, pálidas. Marina quiso gritar, pero su garganta se cerró. El reflejo en la ventana mostró lo que su vista directa no podía captar. Las figuras estaban ahí, en el salón. Caminaban, giraban el cuello hacia ella, estiraban manos que temblaban como gelatina. Y lo peor, el hombre del bar sonreía, a centímetros del vidrio. Solo que ya no estaba al otro lado. Estaba de este lado. El cuchillo cayó de sus manos. Los días siguientes fueron un descenso a la locura. Marina no salió del apartamento. Cubrió cada superficie. Vivía en penumbras, en un silencio roto solo por su respiración. Pero ellos seguían ahí. A veces sentía dedos rozándole la espalda, un aliento helado en la nuca, un susurro en la oscuridad que sonaba a su nombre. Al 7º día, su madre, preocupada, fue a buscarla. Cuando nadie abrió, llamó a la policía. Cuando derribaron la puerta, Marina estaba acurrucada en la bañera, los ojos en blanco, la piel rasgada de tanto arañarse. No quedaba un solo espejo intacto en la casa, ni ventana, ni pantalla. Todo roto. Mientras los paramédicos la sacaban en camilla, Marina murmuraba una sola frase, una y otra vez. No se detienen, nunca dejan de venir, pero aquí no termina. Una semana después, Carla recibió una caja. No tenía remitente, pero al abrirla encontró algo que le heló la sangre. Un pequeño espejo de mano, antiguo, con un marco de plata ennegrecida.
En el reverso alguien había grabado, «Para ti con amor». Al principio Carla lo dejó a un lado atribuyéndolo a una broma macabra. Pero esa noche, al cruzar frente al espejo mientras se cepillaba los dientes, se detuvo en seco. En el reflejo tras ella vio a Marina, pero no a la Marina que conocía. La del espejo tenía la piel ceniza, la boca abierta en un grito congelado y ojos que la taladraban como agujas. Carla parpadeó. El reflejo ya no estaba, pero supo, con un estremecimiento profundo, que el ciclo había comenzado de nuevo. Los días pasaron y Carla comenzó a notar cosas extrañas. El espejo parecía cambiar de lugar solo. A veces lo encontraba en la sala, a veces en la cocina. Los reflejos que devolvía no siempre coincidían con la realidad. A veces mostraban habitaciones vacías, otras veces, figuras. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpecito. Provenía del espejo. Un sonido tenue, casi un suspiro, como uñas arañando la superficie. Se levantó con el corazón desbocado. Cuando miró al espejo, el rostro de Marina se deslizó lentamente hacia la superficie, como si emergiera de un lago oscuro. Marina sonreía, pero sus dientes eran largos, afilados, imposibles. Carla lo tiró al suelo, lo cubrió con una manta, lo guardó en un armario, pero ya era tarde. A la noche siguiente empezó a verlos en las ventanas, luego en las pantallas apagadas, después en los charcos de agua en el suelo del baño. El espejo, lo entendería después, era solo el canal. El verdadero portal estaba en todas partes, porque donde hay reflejo, hay puerta. La última entrada en el diario de Carla, encontrado días después en su apartamento vacío, decía: «No son solo ellos, ahora soy yo, y me llaman del otro lado». La policía nunca encontró a Carla. El espejo fue subastado por error entre las pertenencias recuperadas, y desde entonces reaparece en historias, leyendas, en foros donde usuarios anónimos cuentan que al mirarse, ven a una mujer que sonríe, con dientes de cristal, llamándolos a cruzar. El hombre del espejo no era solo un visitante ocasional, era un heraldo. Donde él va, abre el umbral para los demás. Marina fue solo la primera en la cadena, Carla la segunda, y quien quiera que tenga ahora el espejo es el próximo eslabón, porque hay reglas que todos conocen, aunque finjan olvidarlas. Nunca mires demasiado tiempo en la oscuridad, nunca confíes en tu reflejo, y si ves a alguien sonriéndote desde el otro lado del vidrio, corre, porque ellos ya no quieren quedarse tras el espejo, ellos quieren cruzar, y esta vez vendrán por ti. El restaurante estaba casi vacío esa noche. Las luces tenues daban un aire cálido al lugar, creando una atmósfera tranquila. En una de las mesas, un hombre, Miguel, se encontraba sentado, nervioso pero emocionado. Había estado esperando esta cita durante semanas. Se había conocido con Carmen en línea, y después de varios intercambios de mensajes, finalmente habían decidido encontrarse cara a cara. Había algo intrigante en ella. Su risa parecía penetrar el alma, sus palabras tenían una intensidad que lo mantenía alerta, como si siempre estuviera esperando a que dijera algo profundo o inquietante. Miguel se retorcía en su asiento, mirando su reloj. La ansiedad lo consumía, y su mente recorría una y otra vez todos los detalles sobre Carmen. ¿Cómo sería en persona? ¿Sería diferente de lo que había imaginado? Se preguntaba si la conexión que sentía con ella en sus conversaciones en línea podría trasladarse al mundo real. Un suspiro profundo lo obligó a mirar alrededor buscando un poco de calma. Fue en ese momento cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Sin pensarlo, lo levantó y miró la pantalla. El mensaje era simple pero perturbador. «En 7 minutos perderás a la persona frente a ti». Miguel sonrió. Pensó que era alguna broma, tal vez de un amigo. Un mensaje extraño, un juego. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando su mente comenzó a procesar lo que había leído. Miró el reloj. Quedaban exactamente 7 minutos. La sensación de incomodidad se apoderó de él, una sensación que no podía explicar, una pequeña chispa de ansiedad. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podría perder a Carmen en 7 minutos? Pensó que lo mejor sería ignorarlo, pero algo dentro de él le decía que debía tomarlo en serio. Miró hacia la entrada del restaurante y vio a Carmen acercarse a su mesa. Ella era aún más hermosa en persona, con un vestido rojo que resaltaba su figura. Cuando se sentó frente a él, su sonrisa era tan genuina que hizo que Miguel se sintiera relajado,
aunque aún una pequeña sombra de inquietud le rondaba la mente. «Hola, Miguel», dijo Carmen con suavidad, su voz suave y llena de una calma misteriosa. «Siento la espera». Miguel sonrió, tratando de disimular el extraño mensaje que aún rondaba su cabeza. «No te preocupes, no ha sido nada», respondió, aunque no podía dejar de observarla con más intensidad. Había algo extraño en sus ojos, como si ocultara algo, como si supiera más de lo que dejaba ver. Los dos comenzaron a hablar, pero Miguel no podía dejar de mirar su reloj. A medida que pasaban los minutos, la sensación de incomodidad se intensificaba. El mensaje, aunque ridículo, se le había metido en la cabeza. ¿Qué significaba? ¿Cómo podía perderla en tan poco tiempo? 1 minuto, 2 minutos, 3. La tensión crecía en su pecho como una pesadilla que lo acechaba, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento exacto para desencadenar algo terrible. Carmen, aparentemente ajena a su creciente incomodidad, seguía hablando sobre temas triviales, su trabajo, sus viajes, sus intereses. Pero a medida que los minutos se deslizaban hacia el séptimo, Miguel comenzó a sentir una creciente sensación de terror. Algo no estaba bien, algo estaba por suceder. Y entonces sucedió. Carmen de repente se desplomó hacia adelante, la cabeza golpeando la mesa con un sonido sordo. Miguel saltó de su asiento, gritando su nombre, pero no había respuesta. La miró aterrorizado, buscando signos de vida, pero su rostro se tornaba pálido, sus labios se volvieron azules, su pulso inexistente. Carmen estaba muerta. Miguel comenzó a temblar. Sus manos sudaban mientras intentaba tomar su teléfono, marcando el número de emergencias, pero antes de que pudiera llevar el teléfono a su oído, la pantalla se iluminó de nuevo. Un nuevo mensaje. 7 minutos más. El terror se apoderó de él. La palabra más era lo único que resonaba en su mente, como un eco que lo desbordaba. 7 minutos más. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué? ¿Cómo podía ser posible que lo que acababa de ocurrir tuviera alguna explicación lógica? Desesperado miró a su alrededor. El restaurante que había sido tan tranquilo antes ahora parecía más oscuro, como si las sombras estuvieran al acecho, esperando devorar todo lo que quedara. La gente en las mesas cercanas no se daba cuenta de la tragedia que había sucedido frente a ellos. El tiempo parecía haberse detenido, y el sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio mortal. «¿Carmen?», dijo, aunque ya sabía que no había respuesta. La sustancia de la realidad parecía desvanecerse a su alrededor. No podía dejar de mirar a la mujer frente a él, muerta sin vida. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando vio algo extraño. El reflejo de una figura en el cristal de la ventana. Era una sombra borrosa, como si alguien estuviera de pie fuera del restaurante, observando. No era posible, ¿verdad? Estaba paranoico, ¿no? ¿O había algo más ahí? Carlos miraba su teléfono, revisando una y otra vez el mensaje que había recibido aquella tarde. Era de una mujer que había conocido en una aplicación de citas llamada Matchpoint, una aplicación que prometía hacer coincidir a las personas basándose en algoritmos precisos, pero él no esperaba lo que estaba por suceder. El mensaje decía: «Te esperaré a las 8 en el restaurante del parque. Tengo algo importante que contarte». La mujer se llamaba Verónica. Habían hablado varias veces a través de la aplicación, y él se había sentido atraído por su misterio, por la forma en que hablaba de la vida con tanta seguridad y distanciamiento, como si tuviera una visión única del mundo. La idea de encontrarse con ella en persona le causaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que algo en sus conversaciones había despertado una curiosidad que no podía ignorar. Llegó al restaurante puntualmente a las 8, un lugar escondido entre los árboles de un parque apartado en las afueras de la ciudad. La luz tenue de las lámparas de calle apenas iluminaba los caminos de grava. Desde fuera, el restaurante se veía como una antigua mansión renovada, con ventanas de cristal empañado y un aire melancólico. Al entrar, la atmósfera era cálida, casi opresiva, con velas flotando en las mesas y una suave música de piano que llenaba el aire. Carlos buscó con la mirada a Verónica y la encontró en una mesa al fondo, cerca de la ventana. Su figura era elegante, casi etérea. Vestía un vestido negro, simple pero fascinante, que contrastaba con la luz cálida de las velas. Cuando ella levantó la vista y sus ojos se encontraron, una sensación extraña se apoderó de él.
No era como si estuviera siendo observado, sino más bien como si estuviera siendo estudiado. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió no darle demasiada importancia. Se acercó y se sentó frente a ella. «Hola, Carlos», dijo Verónica con una sonrisa en los labios, pero sus ojos permanecían fríos, como si estuviera mirando algo más allá de él, algo que él no podía ver. «Hola, Verónica. Qué bonito lugar», respondió él intentando relajarse. Ella asintió lentamente, pero no dijo nada más sobre el lugar. En cambio, se inclinó hacia adelante y su tono se hizo más grave. «Tengo algo que confesarte», dijo, y la manera en que lo dijo hizo que la atmósfera cambiara instantáneamente. Carlos sintió cómo su pecho se tensaba, como si algo ominoso se estuviera formando en el aire entre ellos. «Solo salgo con hombres que están a punto de morir». Carlos se quedó en silencio sin saber si era una broma o algo más. Miró a Verónica tratando de captar alguna señal de que estaba jugando con él, pero su rostro no mostraba ni una pizca de humor, solo una seriedad inquietante. «¿Cómo dices?», preguntó Carlos, ahora con el corazón latiendo más rápido. Verónica no sonrió, pero sus ojos brillaron con una intensidad aterradora. «Es exactamente lo que oíste», dijo ella sin inmutarse. «No es casualidad que nos hayamos encontrado aquí. Esta noche es tu noche». Carlos sintió cómo la sangre se le helaba. ¿Estaba hablando en serio? Miró alrededor, buscando alguna respuesta en el ambiente, algo que le dijera que todo esto era solo una mala broma. Pero no había risas, no había juegos, solo una sensación palpable de angustia que se iba apoderando de él, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. «Creo que no entiendo», dijo Carlos, tratando de mantener la calma aunque sentía cómo su voz comenzaba a temblar. «¿Qué estás insinuando, Verónica?» «Lo que estoy diciendo es que tú estás destinado a morir esta noche», respondió ella, sin una pizca de emoción en su voz. «Pero no te preocupes. Lo que estoy haciendo es simplemente acompañarte, hacer que lo enfrentes». Carlos sintió que la habitación comenzaba a girar. El miedo, la ansiedad, el pánico se apoderaron de él. Esto no es real», murmuró sacudiendo la cabeza tratando de convencerse a sí mismo de que todo esto era parte de algún tipo de juego retorcido. «No puedes estar hablando en serio». Verónica lo miró fijamente, y por un momento Carlos vio en sus ojos algo que no podía comprender. Una mezcla de tristeza, pero también de una calma aterradora, como si estuviera presenciando algo que ya había ocurrido miles de veces antes. «Yo no decido, Carlos», dijo ella suavemente. «Solo te muestro lo que ya está escrito. ¿Sabes por qué elegí esta noche? Porque esta es la última oportunidad que tienes, y como siempre pasa, no te vas a dar cuenta hasta que ya sea demasiado tarde». Carlos se levantó de golpe, el pánico comenzando a consumirlo. «Esto no tiene sentido, estás loca. Voy a irme ahora mismo». Pero cuando se dio vuelta para salir, algo lo detuvo. Un sonido bajo y retumbante, como si la tierra misma estuviera temblando bajo sus pies. El restaurante parecía desmoronarse a su alrededor. Las luces titilaban, y las sombras parecían alargarse, distorsionándose como si cobraran vida propia. «¿Vas a quedarte, Carlos?», dijo Verónica, su voz ahora llena de una extraña serenidad. «Es el último match, el último juego, no tienes elección». Carlos giró hacia ella, y en ese instante vio algo que lo paralizó por completo. Su rostro comenzó a cambiar, transformándose en una figura indistinta, como si Verónica estuviera descomponiéndose ante sus ojos. La mujer que tenía frente a él ya no era humana. Era algo más, algo oscuro y sin forma, con ojos vacíos que lo miraban fijamente, como si pudieran penetrar en lo más profundo de su alma. De repente, todo se oscureció. El restaurante desapareció. El mundo entero pareció desvanecerse en un vacío interminable. Carlos despertó en un lugar oscuro, frío, como si estuviera en un vacío sin fin. No podía moverse, no podía hablar, y aunque intentaba gritar no salía ningún sonido de su boca. Frente a él, solo había una luz tenue como la de una vela. En la distancia una figura apareció. Era Verónica, pero ya no era ella. Era una sombra, una presencia que se acercaba con calma, mientras Carlos luchaba por comprender lo que estaba pasando. «Te lo advertí, Carlos», dijo la figura, su voz flotando en el aire. «El último match, el último juego. Ahora eres parte de esto como todos los demás antes que tú. Pero no te preocupes,
No estás solo. Y entonces, Carlos sintió que algo lo abrazaba, lo arrastraba hacia la oscuridad, y supo en ese momento que ya no habría vuelta atrás. Estaba atrapado, en una eternidad de terror, condenado a vivir una y otra vez el último match de su vida, con otros como él atrapados en un ciclo interminable de muerte, miedo y desesperación. La última imagen que tuvo fue la de Verónica sonriéndole, pero esa sonrisa no era humana. Era el rostro de la muerte. Mariana siempre había sido una joven curiosa, una exploradora de los rincones más remotos de la ciudad. Su vida estaba llena de días tranquilos y noches llenas de sueños que solo ella entendía. Su rutina se rompió el día en que conoció a Luis, un hombre mayor, pero con una energía que desbordaba juventud. Lo conoció en una pequeña librería que solía visitar, buscando algo nuevo para leer, algo que la transportara a lugares desconocidos. Luis había llamado su atención con su extraña mirada, su voz profunda y un aire de misterio que parecía envolverlo como una capa invisible. «Me encanta que todavía haya gente que busque algo más en los libros», le dijo con una sonrisa que parecía tener un matiz de complicidad. Mariana, fascinada, aceptó su invitación para tomar un café. Lo que en un principio parecía una charla trivial sobre literatura y arte, se transformó rápidamente en algo más peculiar. «Te invito a algo diferente», dijo Luis un par de semanas después, mientras le hablaba sobre el atardecer. «Hay un lugar donde la puesta de sol adquiere un significado especial, un lugar donde el mundo parece detenerse». Mariana, intrigada por su propuesta, aceptó sin pensarlo demasiado. El día acordado, Luis pasó a recogerla. Su coche viejo y destartalado parecía un relicario de tiempos pasados. La tarde ya comenzaba a teñirse de naranjas y rojos cuando partieron hacia el bosque cercano. Mariana notó que el aire se volvía más denso conforme avanzaban. A pesar de la belleza del paisaje, algo extraño comenzó a percibir en el ambiente. No era solo el paisaje, sino algo en Luis. Su mirada parecía cada vez más intensa, como si estuviera esperando algo que ni ella podía entender. «¿Por qué el atardecer?», le preguntó intentando romper el silencio incómodo que se había apoderado del auto. Luis sonrió, pero su sonrisa no era reconfortante. «El atardecer es el umbral entre dos mundos», respondió con voz grave. «Es cuando la línea entre la vida y la muerte se vuelve más delgada. Un momento de transición, un momento donde todo es posible». Mariana se rió, pensando que era solo una metáfora, pero en su interior sintió un escalofrío que no podía explicar. Al llegar al bosque, Luis la guió por un sendero que parecía no llevar a ningún lado. Los árboles, altos y densos, bloqueaban la luz del sol, y el ambiente se volvía cada vez más sombrío. A medida que avanzaban, el aire se enfriaba, y Mariana comenzó a sentir que algo no estaba bien. No podía ver ni oír nada más allá de los susurros del viento entre las ramas. «Vamos, casi hemos llegado», dijo Luis, su voz ahora más profunda. A pesar de la calma de sus palabras, algo en su tono la alertó. Mariana miró a su alrededor, pero el bosque parecía cerrado, sin salida. En ese momento las primeras sombras del atardecer empezaron a cubrir el camino, y un extraño silencio se apoderó de todo. Cuando llegaron a un claro, Mariana sintió una presión en el pecho. Allí, rodeados por el murmullo de los árboles, había algo extraño en el aire. En el centro del claro una serie de piedras estaban dispuestas en un círculo perfecto. Luis la miró fijamente, y en ese momento, Mariana se dio cuenta de que algo no estaba bien. La sensación de desconcierto y miedo creció en su pecho. «¿Qué es este lugar?», Component Placement preguntó, su voz temblorosa. Luis no respondió de inmediato. En lugar de eso, se agachó y comenzó a murmurar palabras que sonaban como un idioma desconocido. Mariana, asustada, retrocedió unos pasos, pero algo la detuvo. Su mirada se cruzó con los ojos de Luis, y por un segundo vio algo en ellos que la hizo helarse por completo. La juventud en su rostro parecía desvanecerse, y en su lugar vio un rostro viejo, arrugado, casi cadavérico. Antes de que pudiera gritar, los árboles que los rodeaban comenzaron a moverse, no por el viento, sino por una fuerza invisible. La tierra tembló ligeramente y el aire se volvió espeso y denso. Un grupo de figuras apareció en el borde del claro, vestidas con túnicas oscuras. Sus ojos brillaban con una luz roja y su presencia era intimidante.
Mariana intentó retroceder, pero algo la mantenía en su lugar, como si las raíces del suelo la hubieran atrapado. «Bienvenida, Mariana», dijo una voz que parecía surgir de las sombras. Era un hombre de rostro marcado por el tiempo, su piel arrugada como un pergamino. «Has llegado justo a tiempo», continuó, mientras Luis se acercaba lentamente hacia ella, su rostro ahora completamente transformado en una máscara de juventud eterna, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. «El ritual debe llevarse a cabo antes de que la última luz del sol se apague», agregó con una sonrisa cruel. Mariana intentó gritar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Las figuras del culto comenzaron a moverse alrededor del círculo, cantando en un idioma que la desconcertó y le provocó un pánico indescriptible. Cada palabra parecía quemar su alma, desterrando cualquier esperanza. La presión en su pecho aumentaba, y la sensación de que esa vida estaba a punto de desvanecerse la invadió por completo. «¿Qué quieren de mí?», Component Placement finalmente logró articular, su voz rota por el miedo. Luis se acercó a ella, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. «Te necesitamos, Mariana», dijo con voz suave, pero la frialdad de sus palabras era palpable. «Este sacrificio es necesario para que sigamos viviendo, para que podamos mantener nuestra juventud eterna. Tu vida será la última chispa que necesitamos para completar el ritual». Mariana intentó luchar, pero la sensación de que algo oscuro la rodeaba la superó. Las figuras del culto comenzaron a rodearla, acercándose con pasos lentos pero inevitables. Sentía que no podía respirar, que cada vez era más difícil mantener los ojos abiertos. Un calor extraño comenzaba a apoderarse de su cuerpo, un calor que no provenía del sol, sino de algo más profundo y malévolo. El sol, casi oculto, lanzó su última luz sobre el claro, y en ese momento las figuras comenzaron a realizar movimientos ceremoniales. Mariana sintió como su cuerpo se llenaba de un dolor indescriptible, como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Los gritos de terror se ahogaron en la oscuridad. Mientras el ritual alcanzaba su culminación, Luis, con su rostro ahora completamente desprovisto de humanidad, levantó las manos al cielo, y las figuras del culto lo siguieron en un canto macabro. Con un último esfuerzo, Mariana intentó liberarse, pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. El sacrificio estaba en marcha, y ella era la pieza final que completaría el ciclo. La oscuridad se apoderó del claro, y la última chispa de luz se extinguió. En ese instante, Luis, el hombre que había parecido tan amable al principio, ya no era más que una sombra inmortal. El sacrificio de Mariana había completado el ritual, y el culto había obtenido lo que deseaba: juventud eterna. El bosque, una vez silencioso, ahora era un lugar donde las sombras rondaban, esperando su próximo sacrificio. A la mañana siguiente, la ciudad nunca sabría lo que había ocurrido esa tarde. Mariana nunca regresó, pero en el aire aún persistía un leve susurro, una sensación extraña como si algo oscuro y antiguo estuviera esperando. Y Luis, siempre joven, siempre allí, continuaba caminando al atardecer buscando a la siguiente víctima que alimentaría su ansia interminable de vida eterna. Zack siempre fue la definición de lo que las mujeres deseaban: alto, guapo, simpático y atento. La forma en que podía leer a las personas y adaptarse a sus deseos lo convertía en un imán de afectos. Nadie desconfiaba de él. Era el tipo de hombre que cualquiera consideraría el príncipe azul. Su sonrisa, su risa profunda, su mirada penetrante, todo en él era como una melodía agradable, que se adaptaba perfectamente al entorno. Pero Zack tenía un secreto oscuro que mantenía bajo llave, tan bien oculto que ni siquiera las mujeres con las que salía sospechaban lo que se escondía detrás de su fachada de perfección. Cada vez que se involucraba en una relación, Zack lo hacía con una precisión casi calculada. No era que las amara, al menos no de la manera convencional. En su mente, las relaciones eran un juego que jugaba con una frialdad inquietante. Tenía varias novias, mujeres que conocía en bares, en el trabajo, en sitios de citas. Su habilidad para mantener múltiples relaciones sin que ninguna de ellas se diera cuenta era casi aterradora. Las historias que les contaba eran cuidadosamente elaboradas. Sus mentiras se entrelazaban con tal sutileza que incluso las mujeres más inteligentes caían en su red.
Hablaba de sus grandes sueños, de su deseo de ser alguien exitoso, pero nunca mencionaba su vida personal. Tenía un método para cada mentira, una para cada mujer, como si fuera un actor que interpretaba diferentes papeles. Se aseguraba de que nunca coincidieran, de que nunca se cruzaran sus mundos. Si una le preguntaba sobre la otra, siempre tenía una respuesta convincente. «Oh no, es solo una amiga que conocí en un viaje», o «ella es mi prima lejana». Las mentiras fluían con una facilidad aterradora. A pesar de su manipulación, Zack nunca sentía remordimiento. La emoción de engañar a las mujeres y mantener su fachada intacta le daba una sensación de poder. Pero, como suele suceder en las historias oscuras, el peligro siempre acecha cuando uno menos lo espera. Las mentiras, por más perfectas que sean, no son inquebrantables. Zack nunca pensó que alguien podría descubrir su secreto, pero un día todo cambió. Conoció a Elena. Elena no era como las demás. Era inteligente, astuta y, por alguna razón, Zack no pudo dejar de pensar en ella. Se enamoró de una manera que nunca había experimentado antes. Era extraño, casi incómodo, pero lo que Zack no sabía era que Elena no era una mujer común. Ella también había pasado por cosas oscuras, y su capacidad para leer a las personas estaba más allá de lo que Zack podría haber anticipado. Elena no estaba tan impresionada por Zack como las otras mujeres. Lo encontraba atractivo, sí, pero algo en su actitud le parecía inquietante. Decidió investigar un poco más sobre él antes de entregarse completamente, y fue ahí cuando comenzó a descubrir las grietas en su fachada. A través de una amiga en común, Elena descubrió que Zack había estado saliendo con otra mujer, y otra más. Algo no estaba bien, y Elena no podía dejarlo pasar. Decidió confrontarlo, pero Zack, como siempre, estaba preparado. Manipuló la situación, sacó su encanto a relucir y logró convencerla de que todo era un malentendido. No obstante, Elena no era una persona que se dejara engañar fácilmente. A lo largo de los meses, Elena comenzó a notar patrones extraños en el comportamiento de Zack. Siempre que preguntaba por su familia, él desviaba el tema. Cuando le pedía detalles sobre su trabajo, su historia parecía vaga y difusa. Siempre estaba ocupado, pero nunca parecía tener un proyecto claro en mente. Aún así, Elena no sabía si Zack estaba jugando a un juego muy peligroso o si realmente era el hombre que decía ser. La duda empezó a carcomerla, pero ella decidió no enfrentarlo aún. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que no podía ignorar las señales. Una noche, después de una cita especialmente tensa, Elena decidió hacer algo drástico. Revisó su teléfono, buscó su número y con el corazón acelerado, comenzó a investigar más a fondo. Fue entonces cuando encontró lo que temía. Zack no solo estaba saliendo con otras mujeres, sino que, en secreto, había contraído matrimonio con una de ellas, una mujer llamada Karen. El descubrimiento la dejó en shock. Zack había sido su novio, el hombre con el que había compartido su tiempo y sus pensamientos más íntimos, pero él no solo la engañaba a ella, sino que había mantenido su matrimonio en las sombras. Mientras ella buscaba más pistas, algo escalofriante ocurrió. Su teléfono comenzó a sonar, pero no era una llamada común. Era una serie de mensajes sin nombre, enviados en momentos extraños. ¿Crees que él es el hombre perfecto? Puedo ver lo que realmente es. Los mensajes le dieron escalofríos. El primero parecía de alguien que sabía la verdad, alguien que había descubierto las mentiras de Zack. Los mensajes seguían llegando, cada vez más inquietantes. En uno de ellos se mencionaba un lugar, la cabaña en el bosque. Elena no podía ignorarlo. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al lugar, una sensación de pánico acechando en su pecho. Cuando llegó a la cabaña, todo estaba en silencio. La luz parpadeaba en la distancia, y el aire estaba pesado con el olor a humedad. Al entrar, la puerta crujió, como si estuviera pidiendo ayuda, y se cerró detrás de ella. La oscuridad la envolvió, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con fotografías de Zack, pero no eran fotos felices ni casuales, eran fotos tomadas sin su conocimiento, capturas de su vida secreta, de sus mentiras. Elena estaba rodeada de su propia pesadilla. En ese momento, la puerta se abrió detrás de ella y una figura conocida apareció. Zack. Pensé que podrías encontrarlo.
Siempre supiste que algo no estaba bien, pero no querías ver la verdad, dijo Zack con una sonrisa envenenada. Elena se dio vuelta rápidamente, buscando una salida, pero Zack la bloqueó. Con cada paso que daba hacia atrás, la sensación de claustrofobia la aplastaba más. Los mensajes de texto comenzaban a tener sentido ahora. No solo había mentido, sino que había algo aún más oscuro en su pasado. Zack no solo era un mentiroso serial, sino que estaba involucrado en algo mucho más macabro. Tu investigación ha terminado, dijo Zack, y en sus ojos brillaba una frialdad perturbadora. Pero antes de que pudiera moverse, escuchó el sonido de una puerta abriéndose desde otro lado de la cabaña. Aterrada, Elena miró y vio a Karen, la esposa secreta de Zack, quien entró al salón con una expresión tan vacía como la de Zack. Lo siento, Elena, pero él es mío, y nadie puede quitármelo. Elena intentó huir, pero Zack la sujetó con fuerza. Entonces, en un giro macabro, ella comprendió. Zack no solo tenía una vida secreta con múltiples mujeres, sino que estaba jugando un juego mortal con ellas. Y ahora, Karen, la mujer que había estado engañada tanto como ella, estaba decidida a acabar con ella. Las luces parpadearon una vez más, y cuando se volvieron a encender, Elena ya no estaba. Había algo inquietante en Eric, algo que no se podía identificar con precisión, pero que comenzaba a hacer que el corazón de Clara latiera con mayor rapidez. Todo había comenzado como una historia clásica de citas en línea. Eric había sido amable, atento, y sus mensajes estaban llenos de interés genuino por ella. Los primeros días habían sido fáciles. Conversaciones largas hasta altas horas de la madrugada, risas compartidas, y promesas de un encuentro que sería tan especial como la conexión que sentían a través de las palabras escritas. Sin embargo, cuando Clara aceptó finalmente la propuesta de verlo en persona, algo cambió. A pesar de que su conversación inicial había sido prometedora, la ansiedad comenzó a apoderarse de ella a medida que se acercaba el día. ¿Era realmente él? ¿Estaba siendo demasiado paranoica? Pensó que tal vez solo estaba nerviosa por el encuentro, como cualquier otra persona lo estaría antes de ver a alguien por primera vez. Pero no era solo eso. La cita comenzó bien. Eric llegó puntual, con una sonrisa encantadora, un apretón de manos firme, y una mirada que no paraba de examinarla de una manera que la hacía sentir incómoda. Mientras caminaban hacia el restaurante, Clara notó que Eric no dejaba de mirarla, pero no con la admiración que uno esperaría. Era un tipo de mirada más profunda, como si estuviera escaneando cada rincón de su ser. La cena transcurrió sin incidentes, aunque Clara notó algo en sus palabras que la desconcertó. Eric parecía tener una obsesión por los detalles más mínimos de su vida, pero sin parecer interesado por ella realmente. Sus preguntas no eran las típicas que se esperarían en una primera cita. Más bien, parecían una investigación profunda sobre su familia, sus amigos y sus costumbres personales. A medida que avanzaba la noche, Clara sentía que algo no estaba bien, pero no podía ponerle el dedo encima. Después de la cena, Eric insistió en acompañarla a su coche, lo cual al principio le pareció un gesto de caballerosidad. Sin embargo, esa decisión pronto se convertiría en una pesadilla. Cuando llegaron al estacionamiento, Clara se dio cuenta de que el ambiente se había vuelto extraño. La calle estaba vacía, las luces parpadeaban tenuemente, y el aire parecía haberse enfriado abruptamente. Una sensación de inseguridad comenzó a invadirla. ¿Seguro que no quieres darme tu número de teléfono?, preguntó Eric, su voz ahora más baja, casi como un susurro que arrastraba consigo un tinte siniestro. Clara sonrió de manera incómoda, tratando de evadir la pregunta con una respuesta vaga. Pero Eric no parecía dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. En lugar de retroceder, dio un paso hacia ella, acercándose más de lo que la situación requería. El miedo comenzó a apoderarse de Clara cuando notó que sus ojos ya no mostraban amabilidad. Eran oscuros, calculadores, y algo más, algo que la helaba hasta los huesos. «No te vas a ir de aquí tan fácilmente, ¿verdad?», dijo Eric, y por un momento el sonido de su voz sonó completamente diferente, como si no estuviera hablando realmente, sino controlando cada palabra con la intención de desestabilizarla. El pánico empezó a subir por la garganta de Clara. Su cuerpo no respondía, estaba paralizada. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había sido tan ingenua para no ver la verdad antes? Eric dio otro paso hacia ella,
Su respiración se volvió más pesada, y una sensación de peligro inmediato la rodeó. Clara intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no le respondían. Era como si la oscuridad de la noche la estuviera envolviendo, impidiendo cualquier escape. Eric entonces sonrió, y esa sonrisa fue lo único que Clara necesitó para comprender que no había salida. No era un hombre que había venido a acompañarla a su coche. Era un depredador, y ella era su presa. De repente, sus pensamientos comenzaron a gritarle que debía hacer algo, cualquier cosa, para escapar. Fue entonces cuando vio el destello en su bolsillo, su teléfono móvil. Eric la observó con una intensidad perturbadora mientras ella buscaba con manos temblorosas el dispositivo. No lo podía creer. El teléfono no estaba. Una nueva ola de terror la invadió cuando recordó que lo había dejado en la mesa del restaurante. Ella estaba completamente desprotegida. No tenía a nadie a quien llamar, nadie que pudiera ayudarla. Eric, al darse cuenta de su desesperación, empezó a hablar de nuevo, pero sus palabras ya no eran suaves ni calmadas. Cada una de ellas era una sentencia, como si estuviera disfrutando del control absoluto sobre ella. No hay forma de que te vayas ahora. Nadie va a ayudarte, estás sola. Clara luchó por mantenerse calmada, buscando desesperadamente alguna oportunidad para escapar, pero algo más la desconcertó. Eric no parecía tener prisa. No parecía querer apresurar su victoria. Esto no era solo un encuentro casual, era un juego para él. Clara se sintió aún más vulnerable al darse cuenta de que todo había sido una trampa desde el principio, y entonces, Eric dio un paso hacia adelante, y Clara reaccionó. El instinto de supervivencia la empujó hacia atrás. Su mente gritaba que tenía que correr, pero su cuerpo seguía siendo lento, incapaz de moverse con la rapidez que el miedo le dictaba. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Clara escuchó algo que la heló hasta los huesos. Un ruido en la lejanía. El sonido de un motor, un coche. De alguna manera su mente captó la esperanza de que alguien pasaba por allí. Era su única oportunidad. Sin pensar más, Clara soltó una rápida excusa y con un empujón desesperado, corrió hacia la salida del estacionamiento, haciendo todo lo posible para no tropezar con la oscuridad que la perseguía. Eric, furioso, la vio alejarse con rapidez, pero no la persiguió inmediatamente. Él sabía que siempre hay otra oportunidad. Clara, al ver el coche que se acercaba, aceleró el paso, saltando en la última fracción de segundo antes de que Eric pudiera alcanzar. El conductor del coche, un hombre que había estado parado a la entrada del estacionamiento, vio la escena y rápidamente hizo espacio para que Clara subiera al vehículo. La puerta se cerró con un golpe sordo. ¿Estás bien?, el conductor le preguntó con voz tensa. Clara asintió, pero mientras el coche arrancaba y se alejaba, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Lo vio. Eric estaba allí, mirándola desde la oscuridad. Pero esta vez, Clara ya no estaba sola. Había escapado, al menos eso pensaba. El teléfono de Laura vibró sobre la mesa mientras ella tomaba un sorbo de su café. Había pasado un par de días sin mucho que hacer, hasta que, con una mezcla de curiosidad y aburrimiento, había decidido abrir la aplicación de citas. Nunca fue una persona que creyera en el amor instantáneo, mucho menos en los encuentros por internet, pero algo en la quietud de la noche la hizo deslizar hacia la derecha, esperando que al menos pudiera encontrar un poco de conversación interesante. Cuando vio su perfil no le dio demasiada importancia. Alex, 32 años, apasionado por el cine de terror y la fotografía. La imagen era difusa, algo así como un filtro que no se lograba distinguir bien. De alguna forma ese aire enigmático llamó su atención. Sin pensarlo deslizó hacia la derecha. En ese instante su pantalla titiló. Match. Vaya, pensó. Parece que esta vez no soy la única interesada. El mensaje llegó rápido, con un toque de misterio. Hola Laura, ¿te gustaría salir a tomar algo esta noche? Tengo un lugar que te sorprenderá. Era intrigante, pero algo en la forma en que lo escribió la hizo sentirse un poco incómoda. Quizá, por lo inusual del mensaje, decidió dejarlo pasar. Pero al mirar su perfil una vez más, algo en el fondo de su estómago le decía que debía responder. Algo sobre esos ojos intensos, a pesar de la oscuridad de la foto, la hacían sentir que había algo más detrás. ¿Dónde? Fue lo único que escribió. Te enviaré la dirección, pero te advierto, es un lugar un tanto especial.
Antes de que pudiera procesarlo, la notificación llegó, una dirección, un mensaje de confirmación, y la advertencia de que debía estar allí a las 10:30 de la noche. Era una dirección que no parecía familiar, pero en la noche solitaria de la ciudad, todo parecía estar a unas pocas calles de distancia. Perfecto, pensó. Nada que perder. A fin de cuentas, ¿qué era lo peor que podría pasar? Laura llegó al lugar señalado, un viejo edificio de ladrillos oscuros a la hora acordada. El viento soplaba con fuerza, llevándose los últimos restos de un otoño tardío. Mientras se acercaba, notó que la entrada parecía desierta. No había luces, no había movimiento. Una pequeña placa en la entrada decía Cinemanía, como si fuera un antiguo cine abandonado. No había señales de vida y una parte de su mente, la misma que había decidido ir en primer lugar, comenzó a arrepentirse. Tomó su celular. «¿Estás aquí?», escribió. El mensaje zumbó por completo en la pantalla. «Entra, te espero adentro». Eso fue todo lo que respondió. Sin poder evitarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Empujó la puerta con un crujido sordo y se adentró. El aire olía a humedad y polvo, como si hubiera estado cerrado por años. La luz de su celular iluminaba solo el camino frente a ella, mientras que las sombras danzaban a lo lejos, dando vida a cada rincón olvidado del lugar. Cuando sus pasos la llevaron hasta el vestíbulo, vio una película antigua proyectándose en una pared. El sonido de risas grotescas y gritos distorsionados llenaban el espacio. Laura frunció el ceño. ¿Por qué alguien elegiría ese lugar para una cita? El eco de sus pasos la acompañaba mientras avanzaba hacia lo que parecía ser una sala más grande. Y entonces, lo vio. En el centro de la sala, una figura solitaria, sentado en un sillón viejo mirando hacia la pantalla. La imagen era difusa. La oscuridad hacía que los rasgos de su rostro se confundieran, pero algo en sus ojos la dejó sin aliento. Los ojos de ese hombre, esos mismos ojos que había visto en la aplicación. ¿Alex?, preguntó Laura con una voz temblorosa, aunque intentó ocultarlo con una sonrisa nerviosa. La figura giró lentamente. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, como si hubiera sido desenterrado de la tumba. Su boca se curvó en una sonrisa débil, pero su mirada era profunda, como si estuviera mirando a través de ella. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. El lugar, la sensación, todo lo que estaba ocurriendo comenzaba a volverse opresivo. «Te estaba esperando, Laura». La voz del hombre resonó en sus oídos, pero no sonaba humana, como si viniera de un lugar más allá de la vida misma. Laura intentó calmarse. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, intentando ignorar el miedo que comenzaba a inundar sus venas. «Este es el lugar donde morí, hace 5 años», dijo Alex levantándose lentamente del sillón. «¿Y tú? Tienes que quedarte conmigo». Un sudor frío cubrió la frente de Laura. Su mente trató de comprender lo que estaba sucediendo, pero las palabras no parecían tener sentido. «¿Qué quieres decir?», murmuró. Sus piernas temblaban. «No puedes. Estás muerto». Alex se acercó, y cada paso suyo parecía hacer que la sala se oscureciera aún más. «No es una opción, Laura. Tienes que acompañarme. Aquí, conmigo». La figura de Alex comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma no pudiera sostenerla por completo. El lugar empezó a girar lentamente a su alrededor, como si el espacio se encogiera. «No, no quiero estar aquí. No quiero estar contigo». Laura dio un paso atrás, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. El espacio se había transformado, todo parecía fusionarse con la oscuridad. Alex sonrió. «No tienes opción. Este es el lugar donde todo se termina, donde todo comienza para los que están atrapados en la muerte, y tú ya eres parte de este ciclo». Laura sintió un nudo en el estómago, su mente gritando, pero sus palabras no podían salir. De repente el frío la envolvió por completo, y una sombra oscura apareció junto a él. Algo sin forma, una entidad que parecía absorber la luz a su alrededor. La sombra se acercó a Laura, tocando su piel con una frialdad que congeló su aliento. «El lugar de la muerte no tiene salida», murmuró Alex, y su voz se volvió más distante, como si viniera de un abismo. «Nadie ha salido de aquí. Tú serás mi compañía como los otros antes que tú». Laura trató de correr, pero algo la sostenía, como si el aire mismo fuera más denso, más pesado. Mientras sus piernas no respondían,
Sus ojos se llenaron de terror al ver la sala convertirse en una oscura dimensión más allá de la comprensión humana. Cuando finalmente cayó al suelo, los ojos de Alex se vaciaron. Su rostro ya no era humano, solo una máscara de terror, y en sus labios se formó una última sonrisa cruel. Bienvenida, Laura. Bienvenida al fin. La oscuridad se tragó todo a su alrededor, y la ciudad siguió su curso. Pero en ese viejo cine abandonado, alguien más había caído en el ciclo interminable.